déjenme decirle algo, nada de lo que les voy a comentar aquí es de mi autoría. Sencillamente hacemos un proceso. Por suerte he tenido la posibilidad en mi vida de trabajar como profesor. Fui profesor de la Universidad Médica de La Habana y lo único que hago es tomar el contenido, hacerlo lo más potable posible para que lo podamos entender todos los mortales, ¿entiendes? Entonces, no es nada de mi autoría, para nada, al contrario. Ahora sí les puedo decir que lo que he aplicado a mi vida me ha cambiado totalmente la vida y es extremadamente importante porque en dependencia de cómo tú aplicas lo que aprendes, es como tu vida va a ser. Recuerden que el conocimiento no es poder. El poder está en cuando tú aplicas el conocimiento. Entonces, lo más importante de esto que estamos compartiendo hoy es aplicar. Y si tú eres capaz de aplicarlo, si eres capaz de aplicar 1% de esto que vamos a conversar hoy, yo te garantizo que tu vida va a cambiar. Le vamos a dedicar un ratico a la mentalidad porque, miren señores, la realidad es la siguiente. Hace solamente 7 años me expuse por primera vez a cualquier bibliografía acerca del éxito. Me había estudiado más de 2000 libros de otras especialidades, pero nada relacionado con el crecimiento personal. Por una sanción, por un porqué muy sencillo. En mi país está prohibido tener libros de crecimiento personal. Y cuando yo llegué a este país, llegué muy enfocado en el trabajo y después van a entender por qué. Y no me hacía espacio para otra cosa que no fuese trabajar. Tenía que recuperar a mi familia. Pero hace 7 años, en el 2013, fue por primera vez donde alguien me puso en la mano un libro que cuando yo lo empecé a leer, cuando empecé a revisarlo, yo sé estudiar, eso sí es lo que he aprendido durante estos tantos años en el mundo de la ciencia, y empecé a chequear, a chocar con esa información. Yo dije, wow, ¿dónde había estado esto? Y cuando empecé a atar toda mi cadena de pensamientos, me di cuenta que por mucho tiempo estuve expuesto a una información que, si no bien era incorrecta, no era la información que me llevaba a donde yo quería estar. Entonces hoy yo voy a tratar de que tú tengas por qué tu mente piensa así. Y por eso, déjenme compartirles una presentación que les he preparado. Mi presentación se llama La mentalidad, ¿por qué? ¿Ok? Porque si tú no sabes de mentalidad, si tú no eres capaz de dominar el concepto de la mentalidad es el eslabón que te va a llevar desde donde estás hasta donde tú quieres estar. Déjame decirte, si tú hoy ya estás donde quieres estar, felicitaciones. Pero a la misma vez, te recomiendo que te pongas una bandera roja, como decimos nosotros. Eso es un interrogante. Porque el día que ya estemos donde queremos estar, empezamos a morir. Siempre debemos tratar de ir por un poquito más. Señores, lo que nos separa, el gap, el espacio, ese abismo que hay entre donde estamos y donde queremos estar, es la mentalidad. Y es la estrategia de cómo tú manejas tu propio pensamiento. Si quieres ser grande, tienes que aprender a dominar tus pensamientos. Si tú no eres capaz de dominar tus propios pensamientos, entonces realmente te va a costar mucho trabajo. ¿Y por qué es importante ver esto? Miren, señores, déjenme compartirle algo que es bien interesante. Miren esto. Este señor, Joe Dispenza, es una persona que ha estudiado el pensamiento, que ha estudiado la biología del pensamiento. Él tiene varios libros muy interesantes. El último libro, por eso Sandrita lo dijo, porque Sandrita me provoca y provoca situaciones familiares. Cuando me dan un libro, no puedo parar de leerlo hasta que no lo termino. Y hace una semana me dijo, ¿has leído este libro, doctor? Y empezamos a conversar sobre el libro. Miren, Joe Dispenza en su libro El placebo eres tú nos dice que el 90 al 95% de los pensamientos diarios se repiten día a día. O sea, tú tienes un 90 a un 95% de tus pensamientos de hoy que fueron los mismos de ayer y que van a ser los mismos de mañana. Porque cada actividad, cada conducta que tú desarrollas está generada por un pensamiento. Mira, es tan sencillo como lo siguiente. Yo estoy casi seguro que la gran mayoría de nosotros nos levantamos por el mismo lado de la cama. Hacemos exactamente la misma rutina en el baño. Nos peinamos de la misma manera.
nos sentamos en la misma silla del comedor a desayunar, utilizamos incluso la misma taza y tomamos el café de la misma manera. Vamos a nuestros trabajos o a nuestros negocios por la misma ruta. Allí incluso estamos lidiando con las mismas personas que nos alteran emocionalmente de la misma manera. Y al final, y luego cuando ya te apuras para llegar a tu casa para leer las mismas noticias, para bañarte de la misma manera, para sentarte en la misma silla, para volver a comer prácticamente lo mismo que has comido por los últimos tiempos, para sentarte a ver la misma novela o la misma serie de Netflix, para luego apurarte a dormir de la misma manera, en el mismo lado de la cama, para el otro día repetir las mismas actividades. Y cada una de esas cosas componen el 90 al 95% de tus pensamientos. ¿Y a qué nos va llevando esta situación? Sencillamente a que los mismos pensamientos de ayer hacen que tomen las mismas decisiones de hoy. Y cuando tú tomas las mismas decisiones de hoy basadas en los mismos pensamientos de ayer, mañana vas a estar haciendo las mismas conductas. Vas a estar desarrollando las mismas conductas que te van a producir exactamente las mismas experiencias, pero ya del futuro. Experiencias que ya llegan a hacerse incluso esperadas, incluso las mismas previsibles emociones, porque tú no has salido de eso mismo. ¿Y qué sucede cuando ese tipo de cosas suceden? El ayer se te convierte en el mañana. Y por eso muchas personas nos dicen que tu pasado se convierte en tu futuro. Por eso muchas veces cuando leemos un libro de crecimiento personal o cuando escuchamos un discurso de alguna de las personas, de alguno de los líderes que trabajan en esta esfera, te dicen, el resultado de hoy es las decisiones que tomaste hace 5 años. Pero incluso te dicen, y yo te recomiendo que hagas esta actividad, si hoy tú estás desarrollando un trabajo en un lugar determinado y tú piensas que eso está bien para ti, busca exactamente a una persona que tenga más experiencia que tú en ese lugar, que lleve más tiempo que tú en ese lugar, 5, 10 años. Y mira exactamente lo que tiene, mira exactamente cómo vive, mira exactamente cómo desarrolla su vida. Así mismo vas a hacer tú entre 5 y 10 años porque estás manteniendo la misma actividad, con los mismos pensamientos, con las mismas decisiones, con las mismas conductas, generando las mismas experiencias, teniendo los mismos sentimientos, las mismas emociones. Eso ya nosotros lo habíamos visto. Esto los libros lo presentan de esta manera. Y aquí se introduce algo bien importante. Esos pensamientos con esos sentimientos te van a llevar a tener las mismas acciones. Y esas acciones, por supuesto, van a generar los mismos resultados. Y cuando tú tienes los mismos resultados, entonces sigues creyendo exactamente lo mismo. ¿Y por qué aquí es importante incluir la creencia? Porque la creencia es sencillamente lo que hace que tú pienses de cierta manera. Pero hay algo bien importante que nosotros debemos saber. Este es un esquema muy famoso. Este esquema está prácticamente en cuanto libro de crecimiento personal hay. Pero si nosotros no somos capaces de modificar los pensamientos, que van a empezar a generar sentimientos diferentes, que nos van a llevar a tomar acciones diferentes y, por supuesto, vamos a obtener resultados diferentes, nuestras creencias van a seguir siendo las mismas. Por ejemplo, y yo siempre uso el mismo ejemplo, yo llegué a los Estados Unidos, hoy exactamente llegué hace 14 años. Un día como hoy, hace 14 años, pisaba esta tierra después de estar 90 horas en el mar, en una balsa. Salí de mi país un día 14 y llegué aquí un día 18. Y lo más interesante es lo siguiente. Un día 19, llegué un día 19, salí un 15 y llegué un 19, porque ya era de madrugada. Y lo más interesante es lo siguiente. Cuando yo llegué a este país, yo había crecido y había vivido casi 40 años de mi vida pensando que los negocios eran para los delincuentes. En mi país, hacer negocios es ilegal. Y por lo tanto, cuando tú encontrabas a alguien que estaba haciendo un negocio, automáticamente tú decías, ese hombre es un delincuente. ¿Entiendes? Entonces, con esas creencias, ¿cuáles eran mis pensamientos? El negocio no es una opción. Entonces, como el negocio no es una opción y yo tenía un gran motivo, tenía que reunir a la familia, mi única opción era el trabajo. Y me dediqué a trabajar. Y llegué en el 2006 y desde 2006 hasta el 2013 trabajé como pocas personas en la vida. Llegué a tener 5 trabajos a la vez, e incluso estuve una etapa de mi vida que trabajé 24 horas por 7 días a la semana por 3 años consecutivos.
dormí en mi camión, me compré un Ford Expedition, iba a la casa solo a bañarme, comí en casa de los amigos o en casa de los pacientes o en casa de vecinos míos. Y el resto del tiempo iba de hospital en hospital, me llamaban para hacer casos, yo iba, hacía el caso, me quedaba a dormir en el colchón inflable que puse en el Expedition hasta que sonaba el teléfono para el próximo hospital, y así sucesivamente mantuve ese sistema por 3 años. Entonces, porque lo único que yo entendía era que mientras más trabajara, más oportunidad tenía de reunir dinero para poder hacer lo que tenía que hacer. Porque hacer negocios no era una opción, porque sencillamente mis sentimientos acerca de hacer negocios estaban encontrados, porque mi padre, mi madre, mis abuelos, todas las personas que estaban alrededor mío, cuando alguien hacía negocio era catalogado como un delincuente y yo no quería ser un delincuente. Eso generaba una serie de acciones, y las acciones que generaba era que yo buscara más trabajo y más trabajo y más trabajo y más trabajo, y era la única manera que podía obtener el resultado que tenía en ese momento. Pero gracias a que un día me invitaron a una reunión como esta que nosotros acabamos de tener ahora, que por supuesto esta es virtual y ustedes saben que también las hacemos presenciales cuando esta situación cambia. Me invitaron a un evento de eso y a mí no me interesó nada de lo que se habló en el evento, pero sí me llamó profundamente la atención que hubo personas que se me acercaron y me dijeron: el camino que tú estás tomando es el equivocado. Este es el país de las oportunidades, pero no para las personas que trabajan, sino para las personas que hacen negocios. ¿Y qué tú crees que pasó en mi mente? Automáticamente se creó un rechazo. Y se crea un rechazo porque yo tengo un conjunto de creencias afianzadas, estructuradas por décadas, por años, no solo por las experiencias propias, sino por las experiencias adquiridas de mi familia, por las experiencias adquiridas de la sociedad donde yo crecí, por las experiencias adquiridas en el vecindario donde yo viví, en el medio en que me desarrollé, la información que la escuela me dio. Y con todo eso, cuando a mí me dijeron que era hacer negocio, yo dije: rechazo, no. Y me costó mucho trabajo cambiar mi switch. Y vine a cambiar mi switch por algo que yo te voy a enseñar en esta conferencia, en este entrenamiento. Mira, déjame decirte algo. Cuando tú te das cuenta que esto sucede, tú te das cuenta que entonces existen creencias que limitan que tú cambies tus pensamientos. Y por eso tú generas un tipo de pensamiento, porque hay algo de base muy sólido que se ha ido estructurando en el tiempo. Entonces, si tú no eres capaz de cambiar tus creencias limitantes, que es como se llaman las creencias que se oponen al cambio, va a ser muy difícil que tú tengas un pensamiento diferente y va a ser muy difícil, por supuesto, que el resultado sea diferente. Entonces, lo primero que tú tienes que ser capaz es de poder identificar cuáles son tus creencias limitantes. Y entonces, hay varios métodos para eso. Existen muchas maneras. Hay ejercicios establecidos y otro día con tiempo lo haremos. Yo doy un curso que se llama Todos Somos Exitosos y enseño a las personas cómo identificar sus creencias limitantes. Espero que un día lo podamos hacer nosotros también. Pero el concepto es el siguiente. Hay una posición que tú tienes hoy que es diferente a la posición donde tú estás. Y tú tienes que ser capaz de clasificar dónde estás y hasta dónde quieres llegar. Pero más importante que saber dónde estás y hasta dónde quieres llegar, que son bien importantes en esta ecuación, tú tienes que entonces identificar qué es lo que te está limitando para llegar a esa posición. Y cuando tú eres capaz de identificar lo que te está limitando, acabas de encontrar tu creencia limitante. ¿Por qué yo le hago tanto énfasis a las creencias? Porque lo que sucede, señores, es que el 95% de nuestras creencias se fundamentan, se estructuran en tu cerebro antes de los 8 años. O sea, la gran mayoría de las veces esa no es una información que tú tomaste por tu decisión, sino que fueron decisiones que te fueron plasmando. Por ejemplo, si tú viste a tus padres pelear por dinero cuando eras niño, para ti el dinero es malo. Probablemente para ti el dinero sea malo. Si en algún momento, y yo me acuerdo de esto en mi infancia, incluso todavía lo vemos, si no, vayan a las social media y ustedes verán cuántas personas hoy dicen: por eso la gente rica, tanta rica y tanta riqueza, y mira lo que está pasando. Esas son creencias limitantes. Pero si tú tuviste una experiencia que viviste una discusión entre tus padres y uno de los dos dijo: esto pasa por el cochino dinero, por ponerte un ejemplo, una frase que he escuchado,
inmediatamente en tu mente lo que se queda es el dinero es sucio. Y si eso desgraciadamente se repite, cada vez que se repite una experiencia, lo que hace es fortalecer la creencia. Entonces, hay veces que son experiencias muy repetitivas. El dinero es del diablo, el dinero nunca te lleva por buen camino, y todo eso va fortaleciendo la creencia de que no hace falta el dinero porque el dinero hace mal en vez de hacer bien. Y usé este ejemplo solamente por usar un ejemplo, pero sucede para cada uno de los aspectos de tu vida. De hecho, hay un ejercicio que te hacen un mapa de las principales esferas de tu vida, determinan en qué posición tú estás y a dónde quieres llegar, y te van identificando las creencias limitantes para cada uno de ellos. La realidad es la siguiente: lo que estamos haciendo con nuestros hijos va a determinar el futuro de nuestra sociedad, por esta sencilla razón. Miren, de 0 a los 7 años, los niños aprenden por hipnosis o modelaje. Los niños adquieren esa información, se apoderan de eso como si fuese una esponja. Todos sus sentidos están en función de adquirir toda la mayor cantidad de conocimiento posible. ¿Por qué? Porque tienen el disco duro vacío, porque su librero, su archivo, tiene muchos slots vacíos y lo que están buscando es llenarlos de experiencias. Por eso en la antigüedad, y aquí yo puse estos 3 elementos, los monjes franciscanos te decían: entrégame al niño y te presentaré al hombre. Por eso los espartanos, antes de los 8 años, se llevaban a los hijos de sus familias para determinar si iban a ser guerreros o labradores. Por eso los asiáticos, los profesores, son las únicas personas que no tienen que hacerle reverencia al emperador. Porque la razón de que los japoneses hacen eso es que dicen que si no hubiese educadores, no hubiese emperadores. Lo que pasó es que hubo un momento en que todo este respeto, en que toda esta atención especializada a nuestros menores empezó a diluirse, y nosotros empezamos a cambiar qué creencias le poníamos y no empezamos a tomar en cuenta esto y no empezamos por lo menos a tener cuidado en eso. Y de ahí en adelante es lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasa ese tiempo? De los 7 años en adelante, la única manera de aprender es por repetición. Y por eso tenemos que esforzarnos en todos los días exponernos a una información de éxito diferente. Porque para cambiar el archivo que tú pusiste en tu librero, ahora tienes que poner suficientes hojas como para que sea más grueso ese archivo, para que el otro archivo pierda fuerza y diga: bueno, este archivo es más importante, vamos a poner el archivo que dice que el dinero es bueno, el archivo que dice que con el dinero puedo ayudar a muchas personas, el archivo que dice que hacer negocios no es de delincuentes. Entonces, tenemos que crear un sistema de educación diferente, tenemos que empezar a aprender por repetición, a repetirnos las cosas, a constantemente estarnos diciendo una información diferente. Por supuesto que hay otras técnicas como la técnica de psicología energética, donde se hacen ejercicios, que yo te voy a enseñar algunos aquí que te pueden ayudar muchísimo en esto. ¿Por qué? Porque mira, la mejor manera, si tú aprendes que solamente hay que repetir, pero tú no entiendes por qué hay que repetir, se hace muy difícil obtener un resultado. Ahora, cuando tú entiendes la causa, se te hace mucho más sencillo entender el resultado. Y sobre todo, ir por tu resultado. Miren para acá, miren lo que sucede. El poder de las creencias radica en que tu creencia va a dictar tu pensamiento. Las creencias incluso alteran tu percepción de la realidad. Y las creencias dirigen incluso tus comportamientos, no solo a nivel consciente, sino a nivel subconsciente. Esa cantidad de actividades que tú haces, que incluso hay veces que las hacemos y al final dices: ¿y por qué yo hice esto? Pero ahora bien, hay algo extremadamente importante, y por eso se le dice el poder de las creencias, que si tú eres capaz de entenderlo, tu vida te puede cambiar. Para nosotros las creencias son estructuras constantes, son inamovibles, son cosas que están ahí porque sí y no hay manera de cambiarlo. ¿Por qué? Porque tienen el peso de muchísimo tiempo, de muchísima intensidad, y nos hace muy difícil a nosotros aceptar el cambio. Y te voy a explicar por qué se te hace difícil aceptar el cambio. Porque los seres humanos somos seres ahorradores, somos seres que tendemos a ahorrar nuestra energía. Y cualquier cambio requiere de un gasto de energía. Y entonces, como
nuestra estructura completa tiende a ahorrar energía, siempre va a tener mecanismos de defensa, tiene sistemas que van a tratar de que tú gastes la menor energía posible. Y la menor energía posible es mantenerte donde estás. La menor energía posible es no cambiar tus creencias. La menor energía posible es no aceptar el cambio. Y siempre el proceso va a tender hacia eso. O sea, tú activamente tienes que ponerte en función del cambio. Pero para tú ponerte en función del cambio, lo primero que tienes que saber es cómo funciona la creencia. Miren, señores, la creencia funciona de la siguiente manera. Cada vez que tú almacenas una información o una experiencia, eso lo que hace es hacer una sinapsis, establecer una conexión entre una neurona y otra. Por eso, cuando nosotros nacemos con 100 billones de neuronas, pero nacemos con 50 millones de conexiones, billones de conexiones. O sea, tenemos menos conexiones que neuronas. Sin embargo, a los 8 años tenemos las mismas 100 millones de neuronas, si acaso un poco más, un poco menos, pero no con mucha diferencia, pero tenemos 1 trillón de conexiones. Cada vez que hemos experimentado algo, cada vez que hemos adquirido una información, cada vez que nuestros órganos de los sentidos han recibido algún tipo de mensaje, eso ha establecido una conexión y eso se convierte en una experiencia y esa experiencia se convierte en una memoria y esa memoria, cuando empieza a ser una memoria sostenida, empieza a hacerse repetitiva, empieza a ganar en intensidad, se convierte en una creencia. Entonces, nuestras creencias se establecen a través de nuestras conexiones neuronales en nuestro cerebro. O sea, cada vez que entra una información de una manera. Y en cada momento, lo que hace el cerebro cuando está recibiendo algún tipo de mensaje, cualquier tipo de activación, lo único que hace es buscar en su librero si ya tiene una experiencia igual o no. Y si no tiene la experiencia, crea una nueva carpeta. Y si ya esa experiencia existe, toma esa experiencia y la incluye en esa misma carpeta, haciendo la carpeta más fuerte, más sólida y ganando más la posición de creencia. Pero si tú no entiendes este concepto que yo te acabo de explicar, se te hace muy difícil saber algo que es extremadamente importante, que es el concepto de que las creencias nosotros las podemos cambiar. Yo te voy a explicar ahora cómo tú puedes cambiar esas creencias